ahí haciendo unos mates en la previa de una estufa que arranca la semana que viene y bueno, siempre como se cruza todo, ¿no? Como es un, es un viaje de una semana y es donde te vas a eso, pero la previa es como los preparativos, lo que queda atrás, es como una mini mudanza. No es en tu localidad. No, no, Claro, con no, más yo razón. diría, sí, no sé, como un 80% son con viajes de las estufas que hago. Claro, Ujú. un tema ese. Y viene con eso. Claro, sí. ¿Vos trabajás mucho local? Bueno, relativamente sí, podría decirse que a unos 50, 60 kilómetros a la redonda es lo más común. El Claro. año Es ir de pasado vuelta me en el tocó, día eso. sí, sí, el año pasado me tocó viajar a Colonia, digo, un Ajá. poco antes de Colonia, más bien en el campo, y fue una experiencia también. La coordinación, el no olvidarse de una herramienta porque estás en el Uf, medio de la nada. eso es. Eso, yo pienso que mi salida se hace más larga, pero por eso, por ese chequeo, ¿viste? Porque prefiero, no sé, tardar 5 minutos más, pero ver si está ese tornillo ahí, o si lo voy a buscar al Bueno, taller. yo aprendí con el tiempo a hacerme una lista y Bueno, poner sí. cuchara, es lo básico, el balde. Poner cuchara. Pero, pero cuando te vas a subir al auto, repasaste, cargaste porque crees que tenés todo de memoria y cargaste y repasás y hay un detalle ahí siempre, que ese ayuda a memoria es fundamental. Bien. Claro, está bueno eso, ¿eh? Yo no, no me lo hago eso. Confío en abrir las cajas, darle un golpe de vista. O sea, mi caja de herramientas tiene cada una sus cosas, ¿no? O sea, la caja de atornillador es la del atornillador y tiene los accesorios y le confío en el golpe de vista de que miro y está lo que tiene que estar, pero tendría que dar un paso más y hacer un checklist. Si te escuchara Jimena, te diría, Pablo, una planilla más, Pablo. Tengo un montón de planillas. Porque no- Pero es cierto. Bueno, habrá que hacerla. Claro, cuchara una, por supuesto. Hablamos de cuchara porque es como si lo obvio, ¿no? ¿Cómo te vas a olvidar la cuchara? Claramente, Pero, pero bueno, pasó que se entreveró en el bolso o el colega guardó en el otro bolso que quedaba y... sí, sí. Bueno, esto arrancó así sin anestesia, ¿no? O sea, sin mucha aclaración. Pero bueno, ¿cómo estás, Jonathan Dufour? Colega, bioconstructor, colega estufero, en Uruguay. Dame detalles de dónde estás en la localidad. Contá un poquito de vos, de tu Bien, trayecto. bien, bien, muy bien. Bueno, acá andamos cerrando temporada. Yo vivo en un balneario costero. Ubicado en Parque del Plata, Canelones, a 50 kilómetros más o menos de Montevideo, de la ¿Al capital. norte o al sur? Al este más bien, Hacia el este. Bien. hacia el este, Pero, desde la pero, capital hacia el to- este. pero todavía dentro del Río de la Plata. Sí, 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 sí. Sí, estoy muy cerquita del mar. No es océano acá todavía, pero estoy cerquita. Ujú. Y vivo en una de las entradas del mar que es por el arroyo Solís Chico. Ajá. ¿Entra el Este, mar el o sale el arroyo, agua del río? no, el arroyo entra al mar. Y bien que Ajá. lo Ah, está nombraste bien. porque históricamente era un río, que con los años le cambiaron a arroyo. Ah, mirá, le bajaron la categoría. Y acá la colectividad, buscando información del lugar, los nativos antiguos acá le llamaban Río de la Luna. ¿Ah? Entonces nos encantó y ya no es más el arroyo Solís Chico, sino Ah, que es obvio. el Río de la Luna. Mucho más interesante. Sí, Así sí. que, ¿qué sucede cuando se cambia a un curso de agua que en vez de ser río se le llama arroyo? ¿Qué sucede? ¿Alguien puede construir más cerca del agua, por ejemplo? No, no sé, justo andamos con un tema acá en el barrio con algo que se privatizó un sector y de golpe ¿No? apareció un murallón y bueno, protestamos un poco y andamos Ah, en eso ahí. Pero claro. la verdad que no sé en qué va, si es en el caudal, si es en las distancias, en qué va, eso no, no lo tengo muy claro.
Sí, sí, es una buena forma de hacer guita, ¿no? Tomar algo que es de todos, quedárselo para uno y venderlo. Capitalismo. Es así, Sí, cualquiera es sí, capitalista. sí, justamente ese sector era una zona de pesca que nos vinculábamos muchas familias, porque se termina el balneario, está la vía del tren que atraviesa desde Montevideo hasta Rocha, y Ajá, nosotros cruzábamos la vía e íbamos en la zona de campo, que sabíamos que era privado, pero bueno, hay un retiro que legalmente sabemos que corresponde a la parte pública. Y claro. bueno, un poco la protesta fue porque cuando cercó el privado, todo bien, cercó delimitando desde el arroyo, pero después lo que sucedió fue que armaron un paredón con escombros de un puente que se hizo nuevo acá, y cuando dimos información al municipio no tenían idea de que eso estaba ahí. Entonces, bueno, fue todo empezar a mover ese tema legal y que nos correspondía a todos los vecinos del lugar, que habíamos disfrutado siempre de ese espacio. Claro. Pero ¿Y sí. siguen en lucha o ya se resolvió? Se resolvió, pero no se ha modificado, porque desde el Ah, municipio nos constataron que se elevó una denuncia y que hubo una pena con multas. Pero acá sucede algo también, que es el tema de que como tengo plata para pagar la multa, no pasa nada. Pago la multa y hago lo que quiero, sí, como debe sí. pasar en muchos lugares. No, no sé, que te sabrán, acá la justicia es plena y cuando eh, yo pienso que esas son cosas peligrosas, ¿viste? Son cosas peligrosas porque eh, cuando se van apilando son como capas de sedimento donde decís, che, al final la democracia sirve o no sirve, me resuelve o no me resuelve. Delegar el ejercicio de la violencia en la policía, delegar en mis legisladores, ¿sirve o le sirve solo a los que lo pueden comprar a esas fuerzas? Ese es un problema. Sí, sí, Eh, ¿No? un camino de doble Eh, filo. claro, sí, sí. Che, hablaste de los nativos del lugar, ¿cómo lo llaman? ¿Cómo es el nombre? ¿Con qué nombre llaman a los nativos del lugar? ¿O qué nombre tenían ellos para llamarse? Al Tratando de ser balneario, muy prolijo. al balneario No, decís. no, no, lo dijiste los nativos, digo, aborígenes. Ah, bueno, bueno, pasaba que acá había una familia jesuita ¿Ah? que estaba casada bueno, estaba casada, se juntó con los originarios de acá que eran, como es, guaraníes. Ajá. Eran familia guaraní que había acá, que bueno, que de ahí es donde surge cómo le llamaban al lugar. Pero no sabemos mucho más que eso acá. Que sí Mirá. frecuentaban estas zonas, incluso en varios kilómetros son dos arroyos que entran que entran desde el arroyo hacia el mar, ¿no? Son dos lugares. Entonces, bueno, está esa cosa de que no se sabe bien en la historia cuál de los dos fue que habitó Juan Díaz de Solís, que fue el colonizador de aquí. Lo que sí Claro. sabemos que en esa historia está que él mandó a decir, porque él era un preso en esa época y venía a colonizar. Entonces mandó a decir que digan que me mataron, lleven Ah, estas prendas mías y yo me quedo acá. qué Pero bueno. sabemos que él habitó muy cerca de acá, a unos 25 kilómetros aproximadamente, en un balneario que fue Ajá. donde se situó más, pero se vinculó en toda esta zona. Ah, bueno. No sabía que eran guaraníes los de ahí. Sí, Bueno, guaraníes copado. que se movilizaban, ¿no?, en la zona. No tengo propiedad para hablar tanto de eso, pero lo poco que repasamos ahí con esa historia, que fue como renovador, ¿no? Acá Parque del Plata le llaman el paraíso del mundo. Ajá. En la escuela dice Parque del Plata, paraíso del mundo. Está muy bien. Hay que creérsela. Sí, sí, sí. Es muy Sí, sí. lindo. La verdad que yo vivo a 2 cuadras del arroyo y es una belleza. Bueno, Ahora yo se, estoy en Chascomús, el paraíso cercano. Así Tal cual. que hay que ir al litigio. Lo compartimos, no pasa nada. Está bien. Che, ¿y había cerámica? Los originarios de ahí hacían cerámica, hay rastros. No tengo conocimiento de eso. Ah, No tengo si había conocimiento. un arroyo, debe haber habido alguna barranquita y arcilla linda, Sí, seguro. sí, de hecho conozco algunos
colegas acá y amigos ceramistas al otro lado del arroyo. De hecho, el tío de mi compañera que venían como zona balnearia, él hacía muñecos de cerámica con mensajitos hermosos y vendía. Ajá, Y yo no podía creer que sea con la cerámica del arroyo porque muchos años haciendo bioconstrucción ujú. quise manipular esa tierra y si está seca es muy dura, tenés que romperla, llevarla a polvo. Y si está mojada, también, olvídate de romperla, ¿no? Tiene un O sea, se hace limo, ese nódulo muy... es un limo que- muy compacto, muy duro. Y yo no la he podido tratar. Y algunos colegas me han contado que sí. De hecho, poco más arriba hay otro arroyo que se llama Arroyo Sarandí, del ajá, cual tomé mis primeras muestras para hacer pintura, porque ahí sí hay una arcilla blanca que ajá, cuando uno la moja queda como una harina enseguida, ¿no? Como un ajá, engrudo. Y empecé a qué investigar lindo. con esa arcilla y es divina para hacer pinturas. Ajá, bueno, espectacular. Pintura sobre bioconstrucción, Sí, pintura sí, sobre... Ajá, pinturas naturales. Aparte, al ser como ese color blanquecino, cuando uno le agrega un color se entona, se aclara y se claro, entona muy toma rápido. bien. ¿Cómo haces para...? Yo tengo poca experiencia en pintura, pero hubo una vez que fue la que más aprendí, ¿viste? Cuando uno aprende, pues la pasa mal, pero se lo toma bien. Y el comentario fue, ay, pero no era este el rojo que yo quería. Y yo dije, ah, claro, porque la gente compra pinturas por carta de color. Yo no soy colorista, no vendo esto, no ofrezco el servicio, no hice mucha prueba. Puse pigmento y busqué un color y dije, este me gusta y está, como acostumbro a hacer las estufas. Yo, como Claro, quien me lleva, veo un plano, veo trabajos previos y después, bueno, Pablo hace, ¿no? Y con el color, que era algo que no ofrecía mucho, hice lo que hacía con otras estufas claro. y no Pero di mucho espacio a la consulta. qué, qué base usaste? Porque la Eh, base es lo importante, si la arcilla es bueno, roja, es sí, negra. no, usamos una Javega, cal y arena, una pasta de cal y arena con agua, lo aplicamos con brocha y le pusimos un pigmento rojo, un pigmento lindo. Pero bueno, al principio como decepción, una decepción a la que no estoy acostumbrado, ¿no? Uno, otras trae sorpresas, las Claro, lleva, las conduce, pero esto fue como decepción. Y bueno, ya claro. Pero estamos terminando. ahí también hablaste de cal, ¿no? Es muy Sí, diferente. La cal, tenemos ese dicho que se come el color. ajá, Este, porque bueno, como que lo quema, ¿no? Entonces, por eso yo te preguntaba qué base usaste pensando que habías hecho una arcilla con una pintura con base de arcilla. claro. Y ahí cambia. No, Cuando entramos en el mundo de la cal es otro mundo, ajá, porque pasa eso, pero hay una técnica muy fácil y práctica que ya la dejamos por acá, a ver, que es hacer para entonar colores con cal y que sean vívidos, se hace lo que se llama agua fuerte. El agua ajá, fuerte consiste en usar una parte de cal por 20 partes de agua. sí, Y vos entonás eso. Y eso no se come. La cal, esa poca cal en tanta cantidad de agua, no se come el color. Eso sí, sí, tenés que pintar en un día todo lo más que puedas, porque si cortás hoy la pintura y mañana seguís, cambia el color, porque un poco lo ajá, apaga. Pero esa es una técnica para lograr colores como pinturas industriales, por decir, porque mucha ah, gente lo que más le gusta es que el color resalte, que sea vívido, y viste que la ajá, bioconstrucción tiene mucho esto de los colores pastel, ujú, un poco más apagados, con claro. menos luminosidad me refiero. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, que es también por ahí lo que está en línea con, como quien busca, o sea, para mí un color muy intenso se me hace menos natural, si se quiere. No sé, yo veo colores, cosas en la naturaleza, cosas con color intenso y no sé, tengo que buscar una mariposa, tengo que Claro, buscar o sea, alguna flor, pero ciertos colores de flor, ¿no? Un rojo del ceibo, un amarillo, ahí atrás tengo una barba de chivo, tiene unos filamentos rojitos y una flor amarilla. Pero son como en ciertos lugares puntuales, ¿no? Si hiciéramos la regla esta de diseño 60-30-10, solamente el 10 es el color fuerte, el resto claro, es más tranca. sí, sí. Entonces me parece que alguien que busca bioconstrucción, construcción natural, estaría en la línea de los colores Claro, más ocres.
Por acá lo que recomendamos básicamente si fueras a hacer un color con una arcilla base es usar arcilla de ceramista, porque Ajá, tenés colores más claros como ser arcilla blanca, arcilla amarilla, y esos colores a veces no precisan ni entonarlo. Acá hay unos chicos en ajá. Rocha que se dedican a bioinsumos y yo Ujú. hace Qué tiempo bueno eso. ya que no preparo colores porque bueno, como ellos nos pasan trabajos en esta zona que les llegan a ellos, nosotros en- a modo de intercambio y de agradecimiento recomendamos sus pinturas porque también hay Ah, algo que está bueno que es saber gente que tenga una estabilidad con una pintura, ¿no? Es como el cervecero, arrancás a bueno, probar la primera cerveza y ay, pero al año decís, opa, te quedan todas iguales. Y claro. bueno, esto es como muy similar. Alguien que le quede la pintura con una estabilidad, hay que reconocerlo, valorarlo y saber que Bueno, es a por eso algo. iba, ¿no? Es como, pues, vos y yo fabricamos cosas. Y quienes nos compran cosas, también compran otras cosas muy industrializadas. Quiero, por ejemplo, un auto, ¿no? Una, no sé, una cafetera. Son objetos muy lindos, muy perfectos, todos iguales. Y las cosas que hacemos nosotros tienen un grado de artesanalidad eh, Único. importante. Claro, entonces ahí, y es tanto lo que está alrededor nuestro que tiene ese grado de industrialidad y de perfección, que es como unas orejeras de que todo tiene que ser así siempre. Y cuando vos haces con las manos, y bueno, estás haciendo con las manos. Entonces esa repetitividad no va a estar. Yo a veces tengo miedo o sea, por eso uno muestra mucho su trabajo, ¿no? Para decir, che, yo soy este. Si me llevas, soy esto. Muestro fotos, muestro videos, como trato de que sepa quién me lleva, qué es lo que va a encontrar, lo que va a llevar. Eh, pero a veces pienso que tanta industrialidad y tanta cosa homogeneizada, bueno, genera un nivel de expectativas solo satisfacibles por esa industrialidad, ¿no? Entonces, Vale. bueno, por eso también uno a veces como muestra las cosas que hace, comenta, explica, bueno, esto estamos haciendo ahora. Es decir, soy esto, vos sos eso, y quien nos convoca encuentra lo que hacemos. Claro. Y con la pintura, como dándole ahí un cierre y ya una pausa, me pasó eso y dije, claro, la pintura usualmente se compra con carta de color. Y vos vas a la pinturería, te hacen un mostrador y abrís un abanico así, que trae, no sé, Y 500 tampoco es colores. real, ¿no? Ese abanico que abrís tampoco es muy real. Muchas veces la Pero propia industria pasa por ahí también. pero la expectativa es otra porque compraste en un entorno, compraste una lata con etiqueta que hace que el cliente se saque la mochila de comprobar. Porque ya fue a buscar un lugar donde se le ofrecía certidumbre, al menos Claro. en marketing, ¿no? Eh, nada, como observaciones que uno va haciendo al costado del camino. Este, para quien recién se suma, esto es puro fuego. Y son dos personas hablando de estufería y de lo que tienen ganas de hablar y lo que sale, ¿no? Si viene a buscar acá, che, Pablo va a explicar la estufa danesa y se va a enojar porque no la explica, bueno, ahorrense el rato, va a Tal ser cual. otra cosa esto. Este, pero bueno, a la vez también disfruto eso de decir, todavía quedan cosas que podemos hacer nosotros como personas. Y esto que hablabas de los emprendimientos que surgen laterales a la bioconstrucción, donde algunos dicen, che, acá hay un hueco, quiero proveer soluciones para esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, está esto de las pinturas, y alguien se pone a preparar, se concentra en eso y se pone a preparar eso. Está buenísimo, ¿no? Porque para uno es como, se vuelve una solución Claro. también. Sí, es como ir a la barraca y Este, comprar ladrillo. claro, Sabés que tenés una perfecto, garantía, una calidad, que ya viene, esa persona lo viene haciendo hace tiempo. claro, sí, sí, y digo, algo que también por ahí me saqué en un momento de no sé, estos mandatos que no sé dónde salieron, ¿no? Que es como tenés que hacer todo natural, todo con lo que hay en el lugar, revocar la estufa es solo con pasto o paja, no sé, Te todo llegan a tiene que decir, ser,
te llegan a decir que si ya usas cal a veces ya, no, pero yo pensé que hacías todo natural. ¿Y dónde pensás que sale la cal? Hasta en Claro, Portland, digamos. Lleva un proceso sí, sí. industrial, pero Sí, bueno, eso tiene que ver, ¿no? Con la desconexión de los procesos industriales y las materias primas que usan esos procesos, ¿no? Como, y no sé, si el cemento, no sé, naciera del aire, ¿no? La cal no, sale de la tierra. Hay un bueno, procesamiento. Y bueno, esto es encontrar soluciones que por ahí está pasando el tren. Por ahí decir, che, esto, la verdad que este componente industrial me sirve y me resuelve. Bueno, adentro, ¿no? Sin mucha historia. sí, Mi, sí, mi, el ejemplo que tengo es la malla de fibra de vidrio para el roboque. Yo estoy contento con eso. sí, sí, tal cual. Soluciona problemáticas y yo creo que costos, ¿viste? No sé si has mirado, viste que en Europa a las estufas internamente usan papel cerámico y anda a ponerle papel cerámico a una estufa acá y no los compra nadie. Ah, claro, sí, Y la sí. malla internamente yo le encontré ese uso, este, de revocar y que no cuartee, que te da seguridad y y me ha pasado de desarmar con los años y que la malla está Sí, entera, ¿viste? sí. Entonces, sí, che, esto cumple la función muy bien y es económico para las personas también. Ujú. Totalmente, claro, sí, si te da un resultado repetitivo, no sé, yo lo cargo en la camioneta, es un rollo, siempre va y como está resuelto, totalmente. Eh, Hablemos de las estufas, ya que estamos por ese punto. Digo, ¿cuándo? Primera estufa, primer amor, Primer primera amor, foto que viste en una estufa. mirá, te cuento una que no sé si te la llegué a contar, que fue cuando nos conocimos nosotros, allá en el Ajá, 2016, que vos anduviste en Tierra Bilú. Yo, 17. 17, Eh, yo tengo ahí, sí. mirá, yo Yo creo todo que sí, que contento fue diciendo que 17. hace 10 años que hago estufas, y resulta que son 9. No, yo creo que fue el 17, ¿eh? Sí, que Sí, sí, fue puede ser. verano, febrero, marzo, tengo que ir a los registros. Sí, 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 terminamos todos en el lago aquel hermoso, me acuerdo. Claro, es cierto. Este, Nadando, ¿no? Hay que terminar claro. sí, sí. Bueno, unos meses antes de conocerte y de saber que existía este mundo y de conocer, creo que ni todavía no eras Acono, me parece. Sí, sí, No, sí, ya estaba. no, estaba iniciando, pues la transición fue en el 16, sí. Me descargué un libro online y a un Ajá. cliente que le había hecho una casita de tierra, le ofrecí hacer la estufa. Y él, re loco, me acompañó. ¿De qué modelo? La J. La J8, J fue mi primer claro. inicio con el fuego y con el ladrillo, porque antes usaba las Quematuti con tanque de calefón. Ya tenía Ah, 4 o 5 hechas para amigos así y funcionaban tan bien que teníamos ajá. fascinación con eso. Y aparte la economía de que encontrabas el tanque tirado, Claro, porque el Matuti se ve picado y reciclabas el tanque. tal cual. ¿Y el tanque lo usabas como el tanque exterior? Seguro es que en realidad con el tanque hacía la estufa. Le hacía una Ah, puertita, le hacía la salida de humos, unas una se las patitas y manda. exactamente, y quemaba Antes y de la J, reciclabas algún eso para hacer tanque. como una salamandra. Ahí va. Sí, sí, solo para amigos, ¿no? Ni hay de Claro, vender nunca nada de eso. claro, sí, Y sí. bueno, y este cliente me acompañó en el viaje de confiar y de que yo estaba con el libro. Y fui al curso después, me dice, che, ¿viste que vienen a Uruguay unos argentinos que andan volando? Ay, yo no sabía nada, épocas del Facebook para arriba y para Claro. abajo, de bajar información, fotos, ver. Este, y bueno, y ahí voy al curso contigo, llegué y desarmé la estufa y la No. reformulé. Ah, mirá. Porque bueno, me quedé con el concepto aquel del tamaño de la cámara de combustión para que sea más cómodo. En el libro creo que hablaba de 15 por 15 y yo la hice así. Después nos pasamos a 18 por 19 algo así. Y bueno, y estuvo bueno porque la nobleza del barro, ¿no? El hombre había podido invertir en No. ladrillos refractarios para la J
para toda la parte interna, y de esa forma pudimos desarmar también, si no, de otra forma era imposible. Claro. Desarmamos Ah, en sí. un día y reformulamos en un día. Así que bueno, Bueno, y se siguió para qué adelante, y bueno. esa estufa fue con ductos que pasaban por abajo un banco falso que hicimos, que se entibiaba un Ah, poco. Y fue claro. toda una experiencia. Ujú. Puntos horizontales, salimos por piso, porque era un palafito, y después de la Claro. salida a 80 centímetros del piso, el piso estaba a 80 centímetros del suelo, y ahí salía la chimenea. En ese entonces no Ah, teníamos tantas teorías, pero funcionó tiraba hasta, bien. Había que sí, cebar. había que cebarse. Sí, Claro. sí. De hecho, Ujú. desde ese principio me di cuenta que el codo no rendía tanto en una salida por pared, y ya empecé a establecer que sea una T siempre. Porque Ajá. me gustaba eso, ese efecto de que si llueve chorrea el agua por el codo y te mete hacia adentro, por más que Claro. el codo tenga pliegues. Y ya fue como muy intuitivo ver eso, y a partir de ahí, para adelante, salida por pared, lo más que podía, porque siempre en el comienzo está esa cosa de que vos hacés cosas baratas. Y que hay que ser Y barato. Lo más barato hay que ser posible. Claro. barato y hay que economizar, y mucha gente, pero es Aún, tierra. aún a pesar de aún a pesar del desempeño y la vida útil, ¿no? En los comienzos es como que vale más que sea barato, gratis, chimangueando, a que sea duradero, Claro. ¿no? No, no sé por qué está eso ahí en esa etapa, pero sí, Y a me veces pasó igual. es elección de las personas, ¿viste? Yo creo que hoy hay un poco otra cabeza a nivel general, de que la gente dice, che, no quiero que sea ni barato, pero tampoco que me maten. Y no hay un material intermedio generalmente. Es una cosa o la Claro, otra. Y a sí, veces sí, está esa posibilidad, che, si este año querés tener esto, mejor hacelo barato y se renueva, pero tenés que ser consciente también de eso, ¿no? sí, Yo le sí, llamo un sí. poco responsabilidades compartidas en ese caso, ¿no? Bueno, Eh, claro. Avisándole al cliente que qué sucede con qué materiales y qué costos, y que el cliente Tal cual, decida sabiendo. tal cual, tal cual. Claro, Pasa lo mismo con los ladrillos, ¿no? Un ujú, ladrillo vitrio y un ladrillo polvorón, le digo yo, cuando se desarma o se te desmenuza en la mano. claro. Claro, totalmente. Polvorón. Bueno, acá mira, tengo. ¿Suena bien? Es un Sí. lindo sonido. Claro, totalmente. Sí, sí. Pienso mucho en eso. Recuerdo con mucho cariño a los early adopters, a las primeras personas que confiaron en mi trabajo, ¿no? Qué audacia. Eh, Era una linda época de Argentina también, ¿no? Como había más margen para los errores y para, no sé, como había una búsqueda de exploración. Me acuerdo mucho de los Estaba el inicios de la auge de la permacultura. permacultura, ¿no? Uf, claro, Auge, sí, sí. auge, total. Auge total. Bueno, yo me encuentro con la palabra permacultura 2009, ponele. Mar del Plata. O sea, fue eso y fue Michael Reynolds con La Nave Tierra. Eso como las primeras dos cosas. A través de, bueno, una persona increíble que es Bachi Pilota en Mar del Plata, que estaba con un proyecto de hacer una nave tierra en Mar del Plata. Y bueno, yo estaba acá en Chascomús y había unos manuales que le había conseguido piratas en PDF. Me dice, mira, yo necesito traducir los manuales. Yo digo, bueno, te ayudo a traducirlos. Me dice, no, pero en realidad hay que coordinar a los voluntarios para traducir, porque hay voluntarios. Bueno, dale. Yo nunca había hecho. Y bueno, fue increíble porque eran 1000 páginas entre los tres manuales y las repartíamos en pedacitos de 5, 6, 10 páginas. Y yo les iba mandando, me los devolvían traducidos y yo los iba pegando y homogeneizando términos, poniendo las fotos acomodadas, porque era un libro escaneado, apoyado sobre el escáner, entonces las fotos estaban todas estiradas, achicadas. Cuando miro para atrás, la artesanalidad que hubo atrás de eso y la piratería que hubo atrás de eso, pero bueno, y fue la primera vez que empecé a leer de, che, hay otra forma de construir, ¿no? O sea,
Pues yo crecí en una casa donde había cloaca, había agua de red, había electricidad, no se inundaba, la calle era de asfalto, todos los servicios. Y cuando tenés todo, no te preguntás qué pasa con las cosas. Estuvo siempre ahí. Era un barrio laburante, es de Mar del Plata. Y cuando vinimos a Chascomús, a donde vivo ahora, no había nada salvo electricidad. Y ahí te empezás a preguntar, ¿no? ¿Y a dónde van las cosas? ¿A dónde va la mierda? ¿Y qué le pasa a la mierda? Y bueno, a mí me pasó mucho con al procesar ese material, eso, ¿no? De empezar a ver otras opciones. Y lo otro que me pasó fue que fue la primera vez que hice algo gratis y que estuviera disponible para que lo quisiera descargar, ¿no? Pues Bachi tenía y tiene esa web que es una BTRMDQ y el manual estaba ahí para descargarse y sigue estando. Y bueno, haces algo que impacta en un montón de gente. Y bueno, fue alucinante. No le alteré las finanzas a Michael Reynolds por ese libro, no se volvió más pobre por eso. Y después Bachi hizo un montón de nave de tierra, estuvo con Reynolds y demás. Entonces ese fue como un poquito mi encuentro con eso, 2009, 2010. Y la primera estufa, 2013. En una minga. Estoy hablando mucho yo. Pero en No, una no está perfecto. minga a canchas comunes. Y bueno, también era un lugar súper experimental que era una pareja, me acuerdo. Marian y Daniela. Y ella estaba embarazada, estaban haciendo su casa de autoconstrucción, de barro, y, che, vamos a hacer una estufa, me dice. Bueno, ¿y vos sabés algo? Sí, mira, conozco a esta persona, así, así. Bueno, ¿querés hacer una estufa? Digo, mirá que nunca hice una, nunca pegué un ladrillo. Bueno, mira, ¿es lo que hagas vos o es lo que hagas vos? Bueno, hicimos una Rocket J6 horrible, o sea, con errores, Sin los cuchara. caños sin cuchara, ¿no? Obvio. Bueno, eso de que no había cuchara en la obra fue como hasta, no sé, 2016, 2017. Era siempre el ladrillo, ¿no? Y embarrarte la mano y poner así, y después asentar, y después limpiar con la mano, y después queda todo embarrado, y empezaron a aparecer las fotos de las estufas de Dar Cerebro y de Conrado Tognetti. Y yo también decía, ¿cómo hacen? Yo después lo Recuerdo conocí a que, Lucio. Sí, recuerdo que en alguna oportunidad vos me preguntaste, che, Joana, ¿cómo hacen para tener tanta punta pulcra? Y a mí me llamaba la atención, decía, la cuchara un poco. Claro, venimos todo del palo de que las primeras estufas de colegas que vemos también tienen un poco esa impronta de taller, minga, juntada con amigos para lograr algo y sí. pasa por ahí. Sí, a la vez también, ponele, yo ahora tengo un equipo establecido, no somos tres, yo soy uno de esos tres, Luciano, que está en ese equipo, esa venía de los 14 años. Luciano maneja la cuchara de toda la vida, me dice, Pablo, eso sí, ¿no? Y a lo que voy es, yo miraba fotos de Dinamarca, y esto estaba acá en el barrio de Fátima, de Chascomús, ¿no? Cómo es, las redes te acercan al que está súper lejos, no digo nada nuevo, pero el que está No, al sí, sí, lado sí, sí. no lo ves, ¿no? Bueno, después bueno, aprendimos un montón, mejoramos los dos juntos, la toma de juntas y demás. Claro. Es, En ese entonces, cuando tomé el taller contigo de la J, a los 2 días o al día siguiente, día por medio, arrancaba el taller de la BBR. Y me quedé claro, con. Me llegaron las fotos porque la clásica de los grupos, quedás con todo y me mordía de las ganas de entender porque la miraba la BBR y no sabía. Hasta que unos años después te atomicé a vos y Yamila, una vecina y amiga, se animó a decirme, che, vamos a hacer una estufa. Y yo le dije, vamos a hacer una compuerta, vamos a hacer esta. Bueno, que claro. tuviste la oportunidad de conocerla después. Es cierto, me acuerdo, Y, que el horno era redondo. Eso. claro, y ahí la, ¿No? la gran incógnita esta, ¿no? De cómo se hace, cómo logran esa cámara de combustión, ¿no? Y Ujú. bajar la data, agarrar el traductor de Google, copiar, pegar y interpretar también, ¿no? Porque es re.
difícil interpretar cuando no conoces el idioma, Mm, cuando los morteros hablan en chino, ¿no? Te llaman yeso a veces al mortero sea de cal, de barro, sí, le dicen yeso, ¿viste? Y quedás como en la traducción al menos, ¿no? claro, sí, sí. Para mí era que me hablaban en chino y bueno, y la Ujú. ansiedad, y te acordás que era un mensaje disculpá atrás de una pregunta, atrás de la otra, en sándwich era disculpá Pablo por la rompera de coco, pero bueno. Luego la próxima. Pero hice una estufa que es muy grato saber que podés hacer una estufa con una asesoría y que es la mejor inversión también a la hora de Bueno, no tener errores y gastar en materiales. bueno, claro, sí, sí. Como aprovechar aprovechar que alguien ya transitó un camino para que esa persona siga transitando un camino y para uno chocarte con la misma piedra, que yo ya lo sé, ¿viste? A veces empiezan con las preguntas, me dicen, no, ya tengo el plano, pero ¿y cómo hago el barro? Cuando me dicen así, ¿cómo hago la mezcla? Digo, mira, vos no necesitas solamente esa respuesta. Yo te voy a decir eso, después vas a tener 10 más, y después vas a estar en la obra y vas a estar otras 10. Aprovechar el conocimiento está sistematizado, que vas a ser más feliz vos, yo voy a ser más feliz, y tu estufa va a quedar mejor, ¿no? Tal Pues cual. es una energía enorme hacer una estufa, hacer cualquier cosa, pero una estufa también es una energía enorme. Y tiene algo la estufa que es que todo se construye encima de lo anterior. Entonces reparar los errores, con suerte puedes recortar el barro, sacar y poner, pero si no está la suerte es desarmar hasta ahí, ¿no? Tal cual. Entonces está bueno saber que haces sobre seguro. Hola Marcelo, ahí saluda a Marcelo, que está por comer candina. ¿Cómo anda Marcelo? Este, así que bueno, claro, sí, sí, el camino transitado. Y las BBR, bueno, para mí es una etapa, ¿no? Que, que bueno, que pasó. De hecho, la semana pasada alguien me contactó y Leandro, y me quería que la asesorara a la BBR. Digo, mira, fue la primera vez que lo hacía. No asesor, no, para mí no es un modelo que sea bueno hacer, no asesoro más. Y una parte dentro de mí hizo, sí, y otro dijo, está bien, como Sí, viste el sí. angelito del otro. No fue maldad, fue, no, de hecho, cuando descargas el plano, ya digo, no recomiendo más este modelo. Y hice videos diciendo por esto, por esto, por esto, por esto, lo viví, lo viví, lo viví. No es que, eh, nada, es azaroso, digo, he tenido experiencia. Tal Quienes cual. tienen una BBR y les anda, sean felices, disfrútenla, Aparte pasa y vayan eso, viéndolas. con ese sistema pasa eso que, no sé si a vos te habrá pasado, que hay una que funciona espectacular y la siguiente copias lo mismo y no funciona espectacular. Y eso es re loco. Y cuando Sí, transitas la danesa, todas funcionan espectacular. claro. Es, Yo, este, es la yo clave. pienso que el que no tragó humo en el primer encendido con el cliente atrás, no sabe lo que estamos hablando. No lo La sabe. gota cayendo y Claro, sí, ya, no, ya va a ya se andar, ya va a normaliza. andar. Tráeme el secador Claro, de pelo. claro, sí, sí. Las he pasado, ¿viste? Decís, no, que tiene que secar, tiene que tener régimen, y sacas una tapita y empezás a cebar y huele a ceniza, y son las 8 de la noche, la que está cargada, hay que volver, al día siguiente, no sé. Una vez hice una y era un cumpleaños que había en la casa, y estaban cantando de la estufa. Entonces, bueno, de golpe, cuando tenés una estufa y tiene una cámara de combustión que arranca, enciende bien, vale un montonazo. Sí, fue Este, una transición, me acuerdo yo, porque venía viendo que vos estabas transitando eso, habíamos hablado poco antes de la pandemia o en plena pandemia casi, y costó hacer la transición y entender más que nada eso. Y aparte fue loco, fue un año que no hubo demandas de estufa. Y al año siguiente aparecieron las dos primeras que fueron bastante grandes para mi experiencia con las ujú, BBR, pasarme a la danesa. Fueron mis dos primeras estufas y fueron semejantes estufas y tremenda respuesta desde el cliente, desde la primera encendida.
Y otra cosa creo yo que no solo al pasar con la danesa empezás a no transigirte cosas también, como que ya te he visto a vos decir, che, el bypass no se negocia. Y bueno, y Claro. también empezar a saber qué se negocia y qué no para que todo funcione y que no te suene el teléfono 10 de la noche, el cliente se olvidó cómo era que se prendía, llegó a la casa de Uf, verano y tenía la estufa y tiene frío y quiere todo rápido. Y bueno, y hay sistemas que claro. son impecables como funcionan y no hay vuelta atrás. Sí, 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 totalmente. El bypass es como, ya está, la estufa, y la estufa hace lo que tiene que hacer. Y yo pienso que, porque hay como, bueno, estas dos escuelas, ¿no? El módulo estufa con el banco de masa y la chimenea puede estar haciendo el banco de masa, esto que estamos hablando, o ser ortodoxo y decir, no, mira, el módulo estufa puede haber un banco de masa, pero los humos usamos una chimenea que está dentro del módulo estufa. Entonces te permite poner una válvula de bypass para que los humos hagan un camino corto, apenas encendés, se calienta la cámara de combustión, se calienta la chimenea de salida, todo entra en régimen, como cuando, no sé, uno tenía un Renault 12 o un Falcon y lo sacabas a la trotadora para que caliente con el cebador y después salías andando. Entonces, bueno, eso te asegura que siempre va a encender bien la estufa. Y también hay algo que está bueno de que la estufa siempre encienda bien, que es que cualquiera en la casa la puede usar. Porque si no, lo que sucede es que la estufa la usa solo el que está full comprometido. Y el resto de la familia dice, Roberto, ¿cómo era esta mierda que no arranca nunca, que solo la entendés vos? Yo te dije que debe poner una estufa de chapa, o peor Sí, aún, el monitor ese con la llamita. Me hiciste comprar esta cosa, el orto. Eso es me lo que no pasó tiene que que pasar. me pasó de un cliente que le hice toda la explicación de la estufa, época BBR, y cuando terminé la conversa me dice, yo solo quiero saber cómo hacer un churrasco en la estufa. Ah, Y ahí, mira, viste, decís, un está, churrasco. ¿cuál es el interés, no? En ese entonces el cliente lo que hizo fue comprar la piedra para hacer la pizza a la piedra y ponerla arriba del tanque. Ah, 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 yo le estaba mira, explicando que arriba del tanque podía cocinar algo y le hacíamos un claro. vericueto sistema Sí, tapa sí. para que quede como un hornito, pero bueno, esa fue Sí, sí. la respuesta. Yo quiero hacer un churrasco y ya está. Bueno, viste, y eso también es un aprendizaje. Digo, uno a veces se piensa que los que le compran la estufa a uno son como uno, ¿no? El que quiere saber que la molécula de hidrógeno con el oxígeno se van a unir y a qué temperatura sucede la unión, y el porcentaje de aire que entra por la puerta, y entonces la turbulencia, si maximizo la turbulencia con tal cosa. Y para eso lo quiere calefacción. Quiere meter un cacho de leña, obtener calefacción y que esté lindo y poder pagarlo, ¿no? O hacérsela, si son. Y eso también tardé un ratazo en aprenderlo. Pues también tiene que ver con lo que uno explica, lo que uno comenta, lo que uno muestra, ¿no? Claro, sí, Que uno a sí, veces es como súper ñoño claro. de lo que hace y del otro lado, por ahí, como estás pasado 5 pueblos. Sí, me pasó con una señora, hicimos una estufa en curso y a las semanas me escribe, pa, la verdad que anda impecable, todo divino. Era una J en un sector, el banco en U y el caño salía en la otra punta, como hablamos. Pero Mm, encendía muy bien la estufa, no tenía ningún ¿no? problema en ese aspecto. Pero ¿qué pasa? Anteriormente, donde salía ese caño, había una quematuti, pasaba por el cuarto de su hijo y me dice, che, estoy muy calentita yo acá abajo, pero allá arriba estoy congelada. Le digo, bueno, es que está funcionando bien. Para ella no funcionaba bien. Claro. Porque bueno, a veces no se entiende la explicación, como pasa con la leña, ¿no? No, leña de Mm. monte no, porque precisamos que haya llama, que... Y cuando terminás la estufa, compré la leña, ahí llega, y es todo leña de monte, ¿viste? ¿Y cómo le haces entender que hay un tema con la eficiencia y con la rapidez de la llama, ¿no? ¿A qué le llamas leña de monte? Y acá está el coronilla, y hay otras tantas, el tala, Sí. leñas más densas y más para carbón, para cocinar, ¿no? Ajá, claro. Eh, Sí, sí, y tiene que ser leña que haga llama. claro. Claro, Acá hay sí, sí. muchos, en la vuelta, en los balnearios generalmente, no en todos, pero en la mayoría, balneario por medio diría, hay algún aserradero, porque hay mucho pino, mucho eucaliptus, y se aserran maderas de pino.
Pino un claro. poco ordinario también, ¿no? No solo, no es todo pino marítimo. Yo tengo tablas en mi casa de un temporal que cayeron pino a 3 cuadras y el aserradero vino y le compré el aserradero y yo sé que son las tablas de ahí, Ah, mirá, pero qué lindo bueno, eso. lo que trato de hacer, porque un año me pasó de comprar leña costanero de eucaliptus y Ah, cuando vino las tablas estaban divinas, dije, venga, voy a quemar esto, reformé el galponcito, hice canteros, al año siguiente quedé con más de la mitad de esa leña y pude hacer la compra y el cambio, ¿no? ujú, Compro de un año para el otro. Y claro, pude hacerlo varios años. Entonces, cuando me pasa de hacer las primeras encendidas de la estufa y que la gente le cuesta un poco más, yo me voy con mi leñita y les muestro cómo es la leña, el poder de todo, porque es eso. como desengañar a las personas y no está toda la cháchara. Me pasaba Sí, muchos sí, años de viajar en ómnibus, que esto me lo dijo un cliente y yo no lo había observado, y pasaba por una leñera gigantesca, que es como toda una manzana, 3 metros de altura de astillas. Y a mí me llamaba la atención que a la mañana había un flaco mojando eso, ¿viste? no, Y yo decía, ¿qué será? Y un cliente me dice, no, no compres allá porque ellos mojan la leña. Y ahí me más di kilos. cuenta, más kilos, y está, y bueno, y toda esa picardía, astucia que tira para atrás todo el trabajo de uno también, porque después como le haces entender, Claro, yo le digo a la gente, si la leña tiene la cáscara pegada, no está seca. Es una buena bueno, lectura es práctica. buena esa, Es- claro, y es práctica, porque capaz que el eucaliptus tiene un año de cortado, pero vos lo mirás y ves que si tiene la cáscara pegada y no se la despegás fácil, es una leña húmeda. ujú, Y después me sí, pasaba sí, mucho el concepto de discutir con la gente, estás haciendo un fuego frío. ¿Cómo un fuego frío? ¿Me vas a decir ah, a mí que... No, pero mirá, tenés leña que tiene humedad, tiene un porcentaje de humedad, no lográs una temperatura, tampoco es quemar todo papel, como hace mucha gente a veces. Y dice, no, uf, yo le meto un diario entero y después no, arranca. Y sí, pero ahí bueno, también entendés que hollinás todo, si bien hay combustión completa, todo ventea para el banco, para los ductos. sí, Entonces, bueno, son cosas que uno aprende a remontarlas con el tiempo, ¿no? sí, Viviendo sí, la experiencia para saber con qué propiedad hablar y de qué hablar con la gente, ¿no? Porque te claro, sí, llega sí, eso, un fin de semana un mensaje, 10 de la noche, estás en tu casa en otra y, che, mirá, no puedo prender la estufa, me pasa esto, me ahumó todo y pará, y un manual básico, viste, también para que las sí, sí, personas entiendan. sí, sí, totalmente, totalmente. Hay como, bueno, ahí hay como un cambio que es esto de que la cocina de gas es una perilla, la tecla es la luz es una tecla, ¿no? Y la leña, bueno, es un ciclo. A copiar en medida de largo, a copiar en diámetro, a copiar antes del verano, para después tener un invierno feliz, ¿no? Siempre todo en la medida que se puede. Hay alguien que se llama Gordo Frigio, dice, yo vi muchos cajones de pollo tirados también para él. Y bueno, claro, eso, este, quemar con felicidad. Ante todo, siempre elegir lo que no sea madera tratada, pero después, bueno, tampoco, la máxima es no pasar frío, ¿no? Claro. Así que sí, sí, acá en Chascomús también, mucho cajón de pollo. Ahí desde Colombia dicen, un cliente me dijo una vez, no sabía que necesitaba una leña única a la estufa y le metía pino húmedo o ramas recién cortadas. Bueno, hacía todo. Es que para Claro, el que pasa de una quematuti, no un calefactor, a una estufa de inercia, y lo habitual es que vos le pones un palo recién cortado y se lo traga la quematuti, ¿no? Y la gente está feliz y mm, contenta porque entiende que le da calor, estando mm, encima prácticamente. sí, sí, Pero cuesta esa comprensión de, bueno, de que los gases están fríos, que se pega, que eso te tapa la estufa. claro, Poco pasa con el calefactor, yo le digo a la gente esto de abrir y cerrar, ¿no? Abrir, cerrar acá y te ahorra leña. Ese es lo más común acá. No, mirá, yo cierro esta perilla y ahorra leña y yo les digo, claro, no, ahí estás enfriando todo el sistema y ahí arranco con mi prédica. claro, sí, 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 totalmente. ¿Qué es esto, no? Vos estás hablando de que cierran el tiraje o hacen un control de tiraje, ¿no? Sí, hay, Eso es lo hay que... la entrada de aire, básicamente. Ah, la entrada de aire, Al, claro. al regular el aire creen que ahorran y no entienden toda esa otra parte de enfriar los gases, ¿no? Claro, sí, sí. Por- y además,
Digo, si no entra la cantidad de aire que tiene que entrar, no se quema, toda la madera tiene que quemarse, y solamente la madera se calienta y se vaporiza, pero eso que se vaporiza se podría quemar y no se quema y estás tirando plata. Es como tener un auto que tiene el tanque de nafta con agujero y perdés nafta pues, mientras vas andando, ¿no? Nadie andaría feliz en un auto así. Sin embargo, a las estufas les pedimos a veces que funcionen así por los dispositivos a los que nos acostumbraron a tener, ¿no? Entonces, en una estufa de chapa o en una salamandra de fundición o en un hogar abierto, una estufa hogar, si vos querés calor parejo, la forma de tener calor parejo es tender un fuego de brasa, que es un fuego lento. Pero es un fuego de combustión no completa. Claro, y acá un gaucho de la campaña, le hablas de quemar pino o costanero y para él eso no es leña, porque bueno, Claro, está es acostumbrado porquería. a toda la vida asar, hacer cordero, hacer lechón y tener brasa y cuesta ese cambio, ¿no? Mirá, tengo un cliente que año a año prende la estufa y me dice, che, Jonah, la campeona anda divino, me hace como una devolución y Campeón. yo re agradecido, ¿no? Y hace un par de años estaba un poco tapada su estufa, ya precisaba un mantenimiento y me escribe, me está pasando esto, y yo le digo, che, ¿qué leña usás? Y ahí me dice, no, no, compré la mejor, eucaliptus colorado. Y bueno, y ahí un poco remontar esto otra vez. Cuando voy estaba divina la leña para hacer un asado, pero justamente no para llenar una cámara de combustión, porque no había llama. Si bien estaba ultra Claro, seca, no tenés la misma calidad. Entonces yo le decía, mirá, claro. de ese volumen de leña que tenés, la mitad te va a dar calor y la otra mitad capaz que no, ¿viste? Hablando grotescamente, ¿no? Sí, El sí, tema bueno, del calor, nosotros acá, yo quemo Euca Colorado, no la enciendo con Euca Colorado, claro. ¿no? Y después cuando ya está bien caliente o la última carga del día, que la cámara de combustión está caliente, bueno, ahí sí, le meto Euca Colorado y buscando que sea seco, tratando que las piezas no sean demasiado grandes. Claro. Porque si no, claro, pasa eso, todo es muy denso y no se quema. Hoy hablabas de otras dos maderas. Vos le decís coronilla, yo creo que es lo mismo que nosotros acá le decimos coronillo, que es el que tiene. ¿Conocés las mariposas que habita el coronillo? ¿O la coronilla? No me doy cuenta. Bueno, bueno, acá hay lo que es coronillo para nosotros acá, de este lado del Río de la Plata, es un árbol que es planta nutricia de la mariposa bandera argentina. Mirá. Este, y es como hay una zona en Punta Indio donde está el coronillo más viejo de Argentina. Algún loco de los árboles me va a corregir y me va a decir, no, el más viejo en realidad está en tal lado. Pero bueno, y se hace la fiesta de la mariposa bandera argentina y bueno, de ahí traje ese saber. Y es una madera muy densa. Sí, claro, y además tarda mucho en crecer. La verdad que es una pena quemar el coronillo. De vuelta, no sé si nuestro coronillo es tu coronillo, la coronilla de ustedes. Y después el tala, lo que me pasa es que a mí me da la sensación de que no se seca. Por más que lo dejes cortado a medida y en diámetro y apilado, lo hace lo mismo que en un pedazo de eucaliptus. Y con un pedazo de tala, yo siento que el tala siempre tiene algo de humedad y además es mucho más comestible por los bichos xilófagos, ¿no? Los bichos que se comen madera. Como más vulnerable en ese sentido. Entonces, trato de tala no usar. Si no hay otra cosa, no se haya. Claro. No me pasa eso, no En somos. Argentina se planta árboles para usar para leña. No, o sea, bueno, hay industria forestal, sí, mayormente en zona Mesopotamia, en zona cordillera, comarca andina también. Y después ha habido plantaciones de eucaliptus, es un tema que no profundicé, pero sí ha habido plantaciones de eucaliptus en un momento, aprox tercer peronismo, última dictadura, donde hubo un plan de que si había cierta cantidad de hectáreas en una zona, eh, se podía poner una pastera. Eh, entonces, varios lugares se hicieron eucaliptar, que si acá hacen un eucaliptar, bueno, era como una inversión de la época. Eh, y después también en anécdota muy linda, el general Manuel Sabio, que en el año, es el padre del acero en Argentina, estamos hablando de 1940 y pico,
y cuando se abra la acería de Altos Hornos Zapla, ellos hacen arrabio. Para hacer el arrabio necesitas carbón, y si usas carbón vegetal te sale mejor el arrabio. Y frente a Palpalá, estamos hablando de Jujuy, Argentina, manda a plantar 15.000 hectáreas con eucaliptus, ¿no? Primero es un arboreto, que es como un muestrario con 26 variedades de eucaliptus, y de ahí eligen y plantan 25 millones de eucaliptus para alimentar el carbón. Estoy hablando de todas cosas históricas. Después, donde vivo, no hay, y sé que no hay, pienso que me hubiera enterado, planes de forestación energética, que yo lo propongo, lo planteo. Para mí las ciudades deberían tener un anillo de huertas para tener verduras frescas del lugar. Es una locura lo que viaja las frutas y las hortalizas, y debería haber un anillo energético, ¿no? Forestal. Tendría que estar. Pero bueno, hay que, tenemos que armar un partido y ganar elecciones y salir a hacer los anillos. Así de fácil. Ahí Mariano, que está en Punta Indio, dice, esta es la época de la mariposa. El coronillo está protegido. Después Eduardo Frigio dice, un monte de eucaliptos es la jubilación de mucha gente de campo, para madera y leña de segunda cortada. Sí, y ustedes allá sí tienen plantaciones energéticas. Sé que pasteras un montón, los árboles Mira, para energía. diría que no tengo conocimiento pleno, pero creo que no. Acá mayormente lo que prioriza hoy en día son las pasteras y después la madera para cerrar y nada más. Se está trayendo mucha madera de Paraguay, de Brasil, pero no, Ah, para de leña sí. construcción. Sí. Ah, mirá. Después todo el resto de la madera de Uruguay es para pasteras. Por ejemplo, el eucaliptus sí, Ah, mayoritariamente, sí, es para pasteras. qué zarpado que importen leña, ¿no? Sí, los Eh, postes, ahora aparecieron unos quebrachos y unas cosas por el estilo que también son todos importados. ¿Y el precio es accesible? ¿Aún siendo importados? No. Bueno, digamos que para alguien pudiente, sí, yo qué sé, gente de campo que tiene Sí, estancia, sí. pero no para todo el mundo. Capaz que te sacás las ganas y tenés los dos postes de la entrada de tu casa de quebracho, Claro. pero es un lujo casi. Sí. Ujú. Eh, Acá en Argentina tenemos, bueno, en Comarca Andina, viste, Bolsón, eh, y alrededor, Lago Puelo, eh, El Hoyo. La construcción ahí de madera, con madera usualmente, implica madera de Misiones. Estamos hablando, no sé, la distancia, 1.500 kilómetros. Claro. La tasa de crecimiento creo que es 3-1, ¿no? Por las condiciones climáticas. Tenés el triple de producción en Misiones que en Comarca Andina. Entonces termina viajando madera para allá. Es zarpado eso. Ahí alguien dice, gordo frigio, el acacia negra que le dice a Triacantos que es una plaga, ¿servirá para leña? Sí. Para poste no, se pudre enterrada. Hay una acacia blanca, Robinia pseudoacacia, muy buena para postes. Además es floral, lindas flores, también es exótica. ¿Vos qué experiencia tenés con la acacia negra? Mirá a lo que le Si es que llaman tenés acá experiencia. acacia negra, acá hay como al aromo se le llama acacia negra. Ah, mira. Pero es como una costumbre, porque ya vi que hay varias personas que saben que no es acacia negra, pero te lo nombran Claro. porque saben que vas a nombrar el aroma. Ujú. No tengo experiencia con la acacia negra acá. Ujú. Lo más común es el aromo y la acacia común, que Ujú. acá es abundante en el balneario y bueno, y funciona muy bien. Digo, aparte un poco aplicando sintropía, uno siempre ahí con la huerta y un poco cercando el terreno, está siempre en continua poda y raleo y muy pocas veces para leña. A Y ver, bueno, 3 tácticas sintrópicas que haces. Estamos hablando de Ernst Gotch, ¿no? bueno, Me yo soy un gusta, poco abriste una más, puerta.
más criollo en sí ahí, que vino un amigo un día, Fede de Me Como el Jardín, y me dice, mira, vos estás aplicando la sintropía, y ahí me enteré lo que era un poco la Esa. sintropía, porque estaba mezclando las especies, ahí un poco de huerta, un poco de árboles, y bueno, Ahí y va, básicamente es eso. Pero no soy un experto en eso. ahí va, ahí va. Bueno, está bueno. Bueno, estuve en una época donde digo, me sigue pasando, me apasiona la transversalidad, ¿no? Es como decir, bueno, está toda esta esfera de saberes y puedo hacer un corte y unir en ese corte con un hilo y tomo lo mejor o lo que me sirve de todo eso, ¿no? Lo que implica ponerse a leer, estudiar y además, digamos, cuando Internet era buena, o menos mala que ahora, tipo 2009 a 2013, 2014, yo lo viví como de golpe la biblioteca de Alejandría me estalla entre la cara, ¿no? Como que aparecían estas cosas. Decimos, no, la permacultura, listo, está todo ahí. No, la sintropía, esas cosas, está todo ahí. Y después venía otro cada vez más englobadora, ¿no? ¿Cómo es el australiano este? Que estuvo allá en Virú. Eh, se me va el nombre. Que está con la ganadería regenerativa, el de Regrarians. Ya me venía el nombre. Bueno, que estuve en 2019, que di un curso allá. Y siempre es como una teoría más que engloba las otras. Y después en un momento dije, no, lo mío tiene que ser como saber un poco de todo, pero ser muy bueno en una cosa, ¿no? Claro. Saber ser muy bueno en una cosa. Que digo, si tenés que llenar la alacena con un oficio que vendés, tenés que ser muy bueno en ese oficio. Nadie quiere a alguien que hace un poco todo más o menos mal de cada cosa, pero hace muchas cosas. No, no sirve El eso. todismo, Eh, Pienso que el turismo está bueno como complemento del ser muy bueno. Además te da más tranquilidad. Además, y no puedes tener herramientas para hacer todo. No puedes conocer a todos los proveedores de todo. Por ahí aparece alguien que ve este video después y dice, no, Pablo, yo lo conozco a Juan Gómez, que está en tal lado, que hace todismo y le va bien. Bueno, es sí, sí, un hay gente muy privilegiado. buena en eso. Es un privilegiado. Bueno, tal cual. Este, bueno, vamos llegando a la hora. Este, eh, ¿Cómo viene tu invierno? ¿Cómo vienen tus Bueno, estufas? prometedor, prometedor. Ajá, Ya hay propuestas, ya tengo al herrero trabajando. En mi esa, caso yo no hago la herrería de las estufas hace bien. y ya tengo, Ay, no, felicidad. la única que hice fue mi primer BBR y cuando vi cómo quedó Bueno. la regalé. Dije, no, no, te lo Ah, regalo el trabajo. no, no. Las primeras soldaduras más, me compré todo para hacer la herrería y Ah, cuando sí. te parás enfrente a los materiales y a lo que realmente hay que saber y estudiar para entender un poco más la herrería, es respetable el trabajo de la gente y no considero que sea algo caro cuando la inversión es buena y el trabajo es bueno. Creo Mm, que con el tiempo fuimos aprendiendo que más allá de una estufa y de la seguridad de una puerta, uno también un poco apuesta a la estética, ¿no? De que eso sea lindo. mm. Y por esa línea decidí también elegir un herrero y bueno, al día de Claro, hoy sí, sí. al día de hoy ya tengo dos kits encargados para próximas Bueno. estufas y algunas más palabradas como para poner en marcha. Ajá, bueno, buenísimo. Buenísimo. Algo que caracteriza a tus estufas es que como hay como una diversidad en la forma, en la lectura que yo hago de las fotos que alcanzo a ver, ¿no? No tengo todo tu catálogo en mente, pero cuando veo la forma de tus estufas veo que hay una diversidad en los revoques, en las formas, en la ocasión de la puerta, en algún trabajito de mosaicismo. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo ofreces eso? Porque hay muchas opciones, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo haces para ofrecerlo y que el cliente sepa las cosas que puedes hacer, pero sin abrumarlo, ¿no? Y mirá, gran mayoría de cosas estéticas muy lindas, así como ser el mosaico, es una virtud de mi colega, de Leonardo, que está con Tierra Musivaria, que es su página. Y bueno, él tiene
una actitud realmente artística muy buena, ¿viste? Y una Ujú. impronta. Entonces, el primer mosaico que salió en una estufa, que es una estufa rojita, que es una batch block más bien, no es ni BBR todavía ahí, Ah, este, surgió porque el cliente era un piso de madera y él había dejado un sector para hacer la estufa. Entonces una planta empezamos, alta, ¿no? eh, Se ve una escalera? ¿Puede ser que yo conocí esa sí, que estufa? está la escalera casi encima de la estufa. Y bueno, y esa Ujú. surgió porque él tenía materiales que le habían sobrado y Leo con su paciencia empezó a, mirá qué lindo que quedaría hacer algo así. Y ponía unas cositas más todos los días, un poquito, y el cliente se copó y dijo, che, les dejo libre albedrío Ahí va. y calculamos que nos podía llevar tantos días como para decirle, che, se extiende el costo a tanto y bueno, y aceptó. Y un día aparece con las flores hermosas que le pusimos arriba de la puerta, es como un mandala en sí. Ujú. Y, y en realidad, las veces que ha pintado ese arte ha sido en el lugar, ¿viste? Porque la Claro, gente se presta, che, juguemos, vamos a hacer algo acá como estaría para esto, y porque también son clientes que están relativamente cerca, ¿no? Porque si vos te vas a quedar una claro. hora y hacerlo, estás con el tiempo, estás pegando ladrillo hasta las 8 de la noche Pasa para eso. cortar los días, ¿no? Es como yo juego un poco, a veces le digo a la gente, arcilla arte se quedó en la arcilla y poco arte, ¿no? Porque el arte es lo que se cotiza, ¿no? Una vuelta un cliente me dice, acá quisiera hacer una gota de agua en la ventana, dale, yo te la hago. Y cuando me ve así mirando la ventana, me dice, ah, claro, vos tenés que... Y sí, es un poco imaginación y pensar en cómo vas a lograr eso ahí. Y después Sí, el arte sí. fue quedando un poco, ¿no? Uno creía que iba a ser casas con relieves, estufas, con todas mosaico y va pasando a segundo plano, pero está siempre latiendo ahí, ¿no? Las ganas de Mm, hacer cosas artísticas. sí. Sí, Este, sí. Yo, ponele, a mí me pasa esto de que siento un mandato. Bueno, hay alguien mirándonos desde España, mi primo. Hola, primo. Este, y me pasa que mi familia mucho no sabe lo que soy a veces. Y me gusta, al menos esto es una cosa para que sepa. Eh, Tengo un mandato de como poder dar previsibilidad y poder yo estimar el tiempo en el que voy a hacer la estufa. ¿Viste? Como, y cuando siento que si está en el mandato del tiempo, es como regar una planta con algo que la ahoga, ¿no? O no, no que la ahoga, pero que no florece. En cambio, cuando está el mandato del arte, el tiempo tiene que, no, no puede mandar, ¿no? Donde, vamos a decir, donde manda el tiempo no manda el arte. y sí, para Eh, liberar un poco la mente ahí también. claro, porque si sabes que tenés que estar una semana, pero y no, yo no soy artista profesional, digamos, no sé si un artista profesional dice, no, Pablo, eso que sí es una boludez. Yo me pongo los auriculares o lo que sea que haga y me pongo a crear y creo en el tiempo que sea. Bueno, está perfecto. No conozco muchos artistas profesionales. Este, pero siento eso, ¿no? Como, y en ese mandato del tiempo, bueno, voy a lo certero. Claro. Entonces, nosotros, de hecho, nosotros al principio eh, hacía mal las cuentas de ladrillo, hablo de 2015, 2016. Y lo peor que te puede pasar es quedarte corto de ladrillos. Ahorrar en 100 ladrillos, pero el domingo a la noche, que tenés que terminar de irte, que te falten 100 ladrillos, no le sirvió a nadie. Y si sobran 100, no se funde a nadie. Por eso tienen que sobrar. Ese tipo de cosas, ¿por El qué tardé ladrillo, tanto en aprenderlas? el ladrillo capaz que te lo recibe la barraca nuevamente. ¿No? Bueno, A o veces pasa acá. un vecino te compra 100 ladrillos, se Y lleva. haces un cantero. Hacer un cantero, no se pudre, ¿no? Y vuelvo a esto de los mandatos, que no sé dónde cazzo salían, que es no, lo más barato posible, chimanguear, hacer con reciclado. Y Pasa bueno, hasta el esto, día de hoy, ¿no? ¿no? Pasa que llega la gente que quiere hacer la cámara de combustión con ladrillos que no son refractarios. Mm, Y le decís, che, y capaz que la vida útil es un invierno o dos.
Y si sí, querés jugar, jugamos, pero ser conscientes de eso, ¿no? Como pasamos claro. por este tema hoy. Pero mi tiempo no juego y te lo cobro igual. ¿Te parece? ¿Hacemos? Ah, no, no, pongamos reflectarios. Claro. Claro, sí, sí. Sí, pero para poder llegar al momento en que decís, che, mirá, no puedo, y por ahí arriesgo de decir, el trabajo por ahí no sale, y por ahí mejor que no salgas, ¿no? Tal cual. ¿No? Y este mensaje me gustaría ponerlo en la máquina del tiempo y mandárselo a Pablo años atrás. Este, Otro voy a decir la historia. Eh, el arte, los ladrillos, el tiempo. Bueno, entonces un día, viste, yo venía mucho con los talleres y bueno, querer ensanguchar la estufa en un fin de semana, con la J se puede hacer, con la BBR la pasa mal. No, eso fue como un primer encontronazo diciendo, che, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué la pasamos mal en las estufas? Ya no entra en un fin de semana, no entra. Son mucho más ladrillos. O esto, un desastre, un, no sé qué Y película sería, pero ¿cómo? otros materiales también, ¿no? Ya una cámara de Claro, combustión no es lo mismo, tiene su delicadeza. No podés sí, hacer todas las hiladas que quieras a veces. claro, totalmente. Y ahí empecé a sistematizar. Entonces me hice una planillita, la pegué en la pared y dije, vamos a entrar ladrillos de a 10 y cada vez que entramos en la pilita de 10 hacemos un palito acá, como cuando jugás al truco. Y empecé, y al terminar la jornada, contaba cuántas pilitas habían quedado, la diferencia en los ladrillos que pusimos en ese jornal. Y ahí empecé a identificar cuántos ladrillos se pegan en un jornal de estufería. ¿Cuánto estás pegando vos, Pablo? Ah, ese es buen contenido del curso, el curso de estufería. Bueno, cuando se dice este número, es muy decepcionante. Nosotros pegamos entre 50 y 65 ladrillos por jornal de 8 horas. Tal cual. Pero esto hay que tener presente, pues ya si van a decir, esto vago, yo pego 150, No, lo que salís sea. a cortar y entrás y medís y probás y salís cortás. Por cada 2 ladrillos que pegas, uno lleva un corte, usualmente. Y ese jornal además contempla la preparación de la mezcla para pegar esos ladrillos. Partiendo de barbotina ya lista, pero barbotina de arena haces la mezcla y pegas. Y además no es lo mismo pegar ladrillos al principio que cuando estás subido a andamio y pegas los de arriba. Entonces hay como un promedio. Entonces ahí empecé a ver, bueno, listo, un jornal, la velocidad crucero, para que sea un trabajo sostenible, y es esto. Y dependiendo de si es una estufa que está en el centro de la habitación, que se accede a las 4 caras, si es apoyada en la pared, si es en la Pero esquina. faltó aclarar algo, que en la cámara de combustión no pegás 60 ladrillos en un No, día. no. Por eso la No. cotizo aparte. Claro. En mi calculadora de jornales, ¿Para qué lo anoto? la calculadora de jornales, claro, yo digo, tengo primero la cantidad de ladrillos que voy a pegar, ladrillos rojos. Divido por la cantidad de ladrillos que se pegan para ese diseño de estufa, y eso me da cantidad de jornales de pegar ladrillos rojos. Después le agrego un jornal o dos, depende si es de anexa 5, 6, 8, 9, jornal solamente de cámara de combustión. Después está, si van rejillas para mandar aire de calefacción a otra habitación, la demolición de eso. La chimenea se lleva sus 2 jornales, es una chimenea sencilla. Si es más compleja, si hay planta alta, se agrega más. Jornales de revoque, la limpieza al final de obra. Y así vas sumando, ¿no? Tu lista de jornales que lleva la estufa. Y vos no Dividido revolvás tantas estufas, creo también, No, ¿no? no, y soy feliz. Ese es un juego que a veces es bravo. Sí, sí. Sí. Bueno, es que tiene esto y ahí viene otra cosa, está en la misma línea del tema de la carta de color, ¿no? Que es, la estufa es una cosa industrial, que se calienta y se dilata, se enfría y se contrae. Está sometida a ciclos, no es una casa. La estufa está entre 20 y 150 grados, y esa es amplitud térmica. Y una casa está entre, no sé, 5 y 40.
es otra amplitud, otras dilataciones. Pueden aparecer fisuras, ¿cierto? Yo siempre digo que la estufería, una de las condiciones necesarias es que sepas entender la dilatación de los materiales y las diferentes dilataciones de diferentes materiales. Y que permitas, es como tener hijos y que no se jodan demasiado entre sí. Algo se van a joder, pero que no termine alguno cortado con el ojo morado, ¿no? Bueno, la estufería va por ahí. El hierro y el ladrillo hay que ponerlo en el medio. Si no, no hay estufa feliz. Y volviendo a esto del cliente, la carta de color específico, puede aparecer una fisura. A pesar de todo esto que acabo de decir, puede aparecer una fisura. Y por ahí el cliente dice, sí, está dentro de lo aceptable. O puede decir, ay no, yo pensé que esto era perfecto. No puede haber eso que parece un pelo. Es como, prefiero no revocarla, ¿viste? Claro. Me pasa eso. Es como esa necesidad de perfección que digo, no, hermano, esto ya es un milagro que esté tu fecha acá. Esa cosita ahí. Claro, Después hay que ponerse a ver si. yo Sí, veo también la calidad del ladrillo de ustedes. Y acá el sí. ladrillo medianamente no es muy parejo, ¿viste? Bueno, Son todos re bananas, uf, generalmente, tienen las caras muy desparejas. Si está parejo, tiene un labio abajo que a la hora de tirar un hilo te está tocando ese labio todo el conozco el rato. labio. Y viene con la pisada de un perro que pasó, ¿viste? A veces. Claro. Lo estás cortando y te encontrás un pedazo de fierro adentro, un vidrio. No hay un trabajo parejo, o yo veo que ustedes también recomiendan una marca de ladrillos a veces, Sí. o emprendimientos, pero acá no sucede tanto eso. Y si ¿Eh? buscas ese ladrillo, vas a pagar una diferencia importante también, ¿no? ¿Ah? Hay una estufa ¿Eh? muy linda que hicimos en 2024, que fue una esquinera, y por primera vez usamos ladrillos prensados. Ajá. Nosotros chocho porque íbamos con una estética. Cuando ves la foto, los ves divino, pero si te parás de cerca, son todos banana. ¿En Y serio? cuando los querías cortar, me comió un disco y medio la máquina. Es muy duros. Que no me pasaba, que un disco me dura 4 o 5 estufas más también. Y estos eran re duros, entonces ya el cálculo del tiempo no fue el mismo. ¿Qué diámetro de Eh, disco? ¿12 o 14 pulgadas? eh, 14, 15, no 30, Ah, de 30 centímetros es. 30 centímetros es 12. 12, perdón, 10 sí. pulgadas son 25 centímetros. Sí, 10 sí, sí. pulgadas, 30 es. Está bien, a mí un disco de 14, mirá el detalle, me fijé. Un disco de 14 me dura 10 estufas, Mira. más o menos. Está, pero también la calidad del disco, ¿no? Bueno, sí, sí. Porque, bueno, acá compras un disco de $50 contra uno de 80 y te cambia. Con uno Ahí de va, 80 claro, dólares haces, o de $100 haces más de 10 claro. estufas seguramente. Bueno, y esos $10 de disco que se gastan, ¿lo pones en la cuenta o no? Tiene que estar. Sí, y a veces no los previste, como romper la máquina y salir corriendo a buscar una. Uf, O claro, el disco falló y una vuelta pasó que partió un trozo de disco tengo uno, nuevito, ¿viste? Entonces, hay tengo cosas uno, me que lo comí ese. Pues además queda desbalanceado y después rompe la máquina. Sí, sí, claro. Y esos son los imprevistos, esos costos ocultos que no uno los lo ve el ve cliente. cuando ve. Claro, pues después vas a decir, che, Pablo, pero un día de ustedes trabajando cuesta esto. Sí, porque no es, porque la gente, porque nosotros estamos trabajando ahí, tiene que pasar esto, estas previsiones. Por eso cuesta esto. Como ya fui inocente, digamos, donde decís, no, va a estar todo bien. No, pasan las cosas. Yo, Sí, no sé, sí. una vez que me perdí 6 horas en el conurbano bonaerense buscando carbones para sensitiva. Y bueno, Ah, fui con mi vehículo, hice la búsqueda, lo conseguí y seguimos laburando. Están esas cosas. Pasa el otro tren. Eh, ¿Cómo querés que cerramos esto? no sé, proponemos, no, un poco que la última que habíamos quedado en la parte del arte y de que vos me decías de que veías diferentes nomenclaturas de las estufas.
creo que un poco a veces es lo alocado de no trabajar con un plano. El Mm, plano está en la cámara de combustión, en cosas básicas, pero hay otras cosas que yo no sé si a vos te quedan las estufas tal cual las llevas en el plano, por o supuesto que sí. siempre, a mí me Obvio. pasa que siempre hay algo para improvisar, o porque la medida no era la exacta, o porque cuando pinchaste la pared ahí te encontraste la viga y tuviste que ir al lado. Un Sí, montón de sí. cosas, ¿no? Es Las el cosas replanteo. tal cual. Ah, Y sí, tal, sí. me pasa de que muchas estufas las formulo en el lugar, porque también hay otra libertad, ¿no? Mm, Y tal, y a veces está el cliente en su trabajo y vos le estás mandando fotos, ¿te parece así? Y el dibujo de los ladrillitos sueltos en el piso, sí, pará, más acá, más allá, y bueno, y ahí va un poco más personalizada, le digo yo. Que también claro, ese tiempo no está en los cálculos, pero bueno, que a veces la gente lo valora también, ¿no? sí. Este, y Entiendo. llega, no son todas Claro. iguales por eso también. Y cuando hay revoque por medio es un poco riesgoso, porque también estás a 200 kilómetros y no vas a ir la semana que viene a revocar o solo pintar. Claro. Entonces hay tareas que es del cliente involucrarse con el material, Sí, sí. que O sería lo apropiado. hacer una carambola con otro trabajo que haya sucedido cerca, entonces se volvés a los meses y haces. No, pero tiene que ser una carambola. Sí. Bueno, a mí me gusta hacer el plano antes. Y hago ese ida y vuelta. De hecho, es un ítem de mi cotización, ¿no? El ítem proyecto. Está ahí, tiene su costo, son horas culosilla, donde levanto la casa en 3D, pongo la estufa, más acá, más allá, y después de ahí sale el plano final, sale la lista de materiales, lo que consigue el cliente, lo que llevo yo, hago la contabilización de ladrillos para no quedarme corto, que eso no me pasa, hace mucho que, al menos eso no me da infelicidad. Y está eso. Pero son formas, ¿no? No, no digo que sea excluyente, que sea la única forma de hacerlo. Y cuando llegó, sí, está está el encuentro con el ladrillo, ¿no? Y entonces ves esto de lo que decíamos, ¿no? La forma, si es budinera o no. Budinera yo lo llamo que sea así, como un lingote. Esta deformación a veces es más, a veces es menos. Puede manifestarse en esta cara también. A veces también tenemos el labio gordo que vos mencionaste, que usualmente está abajo. Está la cara lisa, que es la que quedó para arriba. Está la cara que se apoyó en el piso, por eso es rugosa. Y acá los moldes no están estandarizados, entonces a veces mide 20 centímetros de largo, 21, 22, y si la estufa la haces modulando y aprovechando el ladrillo entero o ladrillo y medio, y la estufa es más fluida de hacer. Claro. ¿Sí? ¿No? En cambio, si te encorsetás y decís, no, esto era 1 metro con 15 centímetros, y vas a cortar un montón de más de ladrillos. Entonces ahí sí tengo esa variación. Y lo mismo la salida de chimenea, si hay un tirante, ¿no? Como uno trato de pescarlo antes, pero sí, todo eso Sí, influye, y juega. las medidas más que nada, ¿no? Las medidas que a veces pasa al cliente, porque Ujú. la mayoría de las casas no tienen planos muchas veces, ¿no? Ah, O le pedís hacerme un croquis bueno, y le pifió 1 metro y ese metro es bueno, atroz. 1 metro es un montón. 1 metro es un montón. Bien, perfecto. Y Bueno, la claro, altura también. bueno, es un montón de metros, ¿no? Tal cual. ¿Y cómo iba? Bueno, claro, sí, sí, está ese trabajito, ¿no? A mí me pasa también que la casa está lejos, no puedo relevar, no, el relevamiento no puede como cubrir el costo de relevar. Entonces necesitas que el cliente mida, o mide una baldosa y cuenta baldosas, por ejemplo, yo uso esa estrategia, y manda un croquis. Digo, esto hablando Eh, muchas veces que pasa que el cliente es una persona mayor que está recopada con la estufa y que no tiene conocimientos o que no pide una mm, ayuda. Digo, pasa más por ahí a ujú, veces. ujú, Con ahí la, va, con la, con la, al transitar la J, pasar a la BBR y de la BBR a la danesa, el tema para ofrecer una estufa siempre era el tamaño de la leña que uno conseguía, ¿no? Con la sí, J no es que compras un camión de astilla y la llenas de astilla. Se me claro, pasaba mucho eso, me encontraba aprendiendo estufa a estufa
que no era fácil de sobrellevar. Ujú. Y que fue una estufa muy buena para su momento, ¿no? Que todo va evolucionando. Sí, 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 ante todo eso, ¿no? Como yo inclusive, yo no pasé por la rusa, pero la valoro a la rusa INTA, ¿no? Me parece que Pablo Batro en el 94 estuvo en Acá se Europa, usa mucho. vuelve, Acá se usa mucho. Y yo documentó, paso, hizo. cuando la gente llega cerrada con quiero este modelo, tengo un amigo que las hace divinas. Ah, no, pero no, llamalo a él que te va a hacer lo que vos Claro, precisás. Ya como que totalmente. cuando no tenés que dar mucho detalle, también la gente empieza a preguntarse, pero para, ¿por qué? ¿Por qué no haces eso? Y ahí es donde vos podés ofrecer mejor, o se atiende mejor capaz lo que uno hace también. Cuando Ujú. ves que no querés involucrarte con algo que no es tu fuerte. Totalmente, totalmente. Está bueno eso de soltar. Yo lo uso también cuando me dicen, che, ¿cuánto cuesta tu estufa? Porque una Juan Pelotas de chapa cuesta tanto. Yo digo, excelente precio, tenés que tomarte la estufa Juan Pelotas, es lo mejor para vos. Y me doy vuelta y sigo, no es como, ya está, no hay nada más que hacer ahí. Claro. Porque si empieza por ahí comparando pera con manzana, lo mejor es no. Sí, a mí un poco me sucedió que un año muy quieto de estufas, con ese modelo de estufas que la gente te dice, che, me sale casi lo mismo que esa otra y yo la saco con la tarjeta. Y bueno, y ahí cerré los ojos y empecé un poco a financiar. Mm, De la bueno, mitad o la cuarta parte y también, ¿no? Yo no tengo una empresa y digo, che, yo te financio de corazón, no, por claro, favor, vos sos no me dejes laburante, saber. Claro. claro. Y todo depende de la inflación del país y la calificación de riesgo del cliente. Pero sí, sí, te Por entiendo. suerte no he tenido malas experiencias. Bueno, bueno, excelente, excelente. Bueno, yo voy a cerrar así, no hay mucha ceremonia. Voy a mostrar esto, dice Malvinas Argentinas. Los hace un amigo, hemos hablado en privado, lo vamos a desarrollar. Es una cajita impresa en 3D con un diseño único, la abrí al revés. Está muy buena, hay un Mirage disparando un Exocet. Los británicos lo conocieron muy bien el Exocet en el 82. Está el Ara Hércules, está la estación de tiro Berreta, que disparaba Exocet desde tierra, una de las proezas de Argentina. A mi amigo Gabriel lo encuentra en Chonk 3D en Instagram. Esto no es un chivo, esto se lo compré, pero me encanta lo que hace, porque es diseño bien local. Eh, Esto ha sido todo. No hay mucho más. No hay mucho más. Me encantó charlar con vos, que nos pusiéramos al día. A mí me encuentran en acono-estufas y en tienda al estufar. ¿Y a vos dónde te encuentran? A mí en Arcillarte Estufas, también, arcillarte.estufas, Ujú, @gmail.com, ujú. por ahí por el momento, porque las redes Bueno, también saturan mucho a veces, claro, sí, sí, te el entiendo. ida y vuelta y está. Digo, a veces miro los mensajes y tengo consulta de la semana anterior. Yo eh, confío en que en algún momento vamos a volver a la época, a la buena época, en la que solo con hacer el oficio y mostrar una o dos fotos estaba bien. Solo con hacer el oficio y mostrar que lo hace bien estaba bien. No me van a ver haciendo un bailecito, una tendencia, como no, a gusto. Claro, Y bueno, el oficio de estufería me parece fabuloso. Quien tenga esa inquietud, digo, hay mucho placer en ejercerlo y bueno, nada, nos encontraremos en la próxima. Un abrazo, Jonah. gracias Pablo, otro para ti.